vamos a estar charlando esta tarde aquí en el Observador TV con Ricardo Segnin, CEO de CPA Innovation, y también con Rodrigo Astiazarán, gerente de Microsoft Uruguay. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, el puntapié inicial de esta entrevista es que el día 19 van a estar realizando, es una charla, es una conferencia, ¿qué nos pueden contar? Es una charla, pero que es un poco taller, porque va a mostrar también cómo es el uso de determinadas herramientas en la nube. Y bueno, yo creo que más que una charla divulgativa, es también una demo de cómo realmente se puede hacer uso de esto para temas empresariales, para aplicaciones empresariales. Bien, ¿cómo se da la unión Microsoft CPA Innovation? Mira, hoy por hoy en el mundo existe la tendencia de la movilidad, de la búsqueda de la productividad, del manejo de información, de los datos. CPA Innovation tiene algunas herramientas que apuntan hacia la automatización, hacia la optimización, hacia la mejora de la productividad de las empresas, y Microsoft tiene soluciones que contribuyen a esas herramientas que CPA Innovation maneja. Entonces creemos que somos un muy buen complemento para ofrecer soluciones de valor agregado para las empresas. Entonces, tanto desde el punto de vista consultivo como desde el propio punto de vista tecnológico, encontramos un punto de encuentro y nos pareció interesante no solo encararlo para la gente de tecnología, sino apuntar mucho a los usuarios que no son tan asiduos al uso o a la elección de la tecnología. Apuntamos a áreas como las áreas de legales, las áreas de finanzas, las áreas de marketing, las áreas de operaciones, es decir, al público en general dentro de las empresas y no al contacto típico que puede tener CPA Innovation o Microsoft más relacionado con tecnología. Con los técnicos. ¿Y qué importancia tiene para CPA Innovation hacer esto en conjunto con una empresa como Microsoft, con la trayectoria que tiene? Es muy importante, ¿no? Nosotros venimos viendo históricamente trabajar en este sector de la informática, que el tema de el manejo del centro de cómputo y el manejo de aplicaciones en ese centro de cómputo en Uruguay y en el mundo en general es algo que ha crecido un poco de forma incremental, y en muchas empresas se surgió como un área que tenía un servidor y después construyeron un centro de cómputo y después un cliente del exterior le pidió que cumpliera con cierta normativa, y eso va creciendo en complejidad y en costo y en forma de mantenerlo, y la nube ya no es una tendencia, sino que es la forma en la que esto va a evolucionar, es el siguiente paso, es hacia dónde va todo esto, porque ya no estando las comunicaciones tan habilitadas como están y habiendo una restricción tan grande de recursos humanos calificados para gestionar esos centros de cómputo, ya no tiene mucho sentido el tener tu propio centro de cómputos, sino que es un servicio, es un commodity. Entonces, más como en el mundo se tiende a terciarizarlo, claro, como alquilar, no sé cómo se dice, esa nube que está en otra parte del mundo. Como no te cuestionás si el servicio de energía eléctrica lo vas a generar vos o lo vas a contratar, esto es un poco lo mismo, en otra etapa y a otro nivel, pero va en el mismo sentido, ¿no? Sí, sin ir más lejos, lo que buscan las empresas es enfocarse en lo que es su propio corazón de negocios y no tanto en lo que es el soporte para realmente prestar esos servicios de negocio. Por ejemplo, inclusive para los desarrolladores representa una oportunidad muy grande, porque al desarrollar su propia aplicación no hay que pensar, por ejemplo, cuando uno consume esa infraestructura como un servicio, no hay que pensar en toda la inversión necesaria como para poder hacer frente a un determinado tipo de tráfico, a un determinado tipo de consumo de esa aplicación. Simplemente se trabaja en el corazón de lo que quiero hacer, se trabaja en el desarrollo de esa aplicación, y luego lo que hago es disponibilizarla en ese servicio arrendado. ¿El cambio en los costos es muy significativo? Es muy significativo, sí. El cambio en los costos, tú decís, entre una opción y la otra, sí. Sí, además el modelo tradicional implica una inversión en activos fijos, claro. Implica estar preparado para un determinado volumen de transacciones que uno siempre tiene la incertidumbre de saber cuál es. Imagínate si fueras una empresa que vende, por ejemplo, entradas para el teatro y para el cine todas las semanas. Sos una empresa de venta de tickets de espectáculos y después decidís traer un espectáculo internacional, un concierto, lo que fuera. Tu infraestructura está preparada para ese promedio semanal, mensual de tickets locales, de entradas locales, y el día de mañana vas a tener 50.000, 60.000 personas que van a querer acceder a comprarte esa entrada, y obviamente eso necesita de una capacidad de procesamiento diferente, y contratar esos servicios que escalen en forma automática y de forma transparente para ese prestador de servicios es un elemento interesante que elimina la inversión. De hecho, es una buena noticia para esa empresa invertir en eso, porque quiere decir que generó el tráfico necesario. Como para invertir. Es como que variabilizás el gasto, y esa es la parte más interesante. Bien, y ustedes, sus clientes, los usuarios, en los últimos tiempos también han consultado más sobre este tema. ¿Es una preocupación? Sí, es una preocupación, y aparte ellos ya lo están viendo a nivel de la nube, a nivel de usuario final.
está muy como difundida, ya nadie se cuestiona si contratar o no un correo en la nube, si usar WhatsApp u otras herramientas de comunicación, y esos son todos servicios que están en la nube, con lo cual los gerentes y las áreas directivas de las empresas ya entienden qué significa y entienden que también aplica perfectamente para aplicaciones corporativas. Nosotros, como decía Rodrigo, tenemos herramientas para automatizar procesos y, por ejemplo, automatizar formularios. Ya a nadie le interesa hacer un software para, sino que yo necesito, mi problema es que quiero automatizar un formulario y no quiero ni instalar ni comprar, quiero hacer eso y es lo que necesito hacer. Y también habilita a que otras áreas que no sean tecnología puedan ser los que compren estos servicios, que de repente no son los principales de la empresa, pero que si no, no tienen solución hoy en día porque dependen de que tecnología puede dar una solución, como que abre una puerta a que esto se pueda hacer de otras formas también. Sí, en línea con lo que ambos decían, ¿no? Hoy por hoy los decisores de tecnología en las empresas cambiaron porque los usuarios son los mismos dentro y fuera de la empresa y los usuarios están acostumbrados justamente a utilizar estos servicios y muchas veces salen a contratar estas soluciones independientemente de la opinión de tecnología. Claro, de hecho, tenemos varios ejemplos prácticos mundo, aquí. ¿no? Claro, cambió el mundo y bueno, este es un periodo de adaptación que estamos recorriendo en los países como Uruguay, en los países de Latinoamérica, pero que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en los países más desarrollados de Europa, ya es una tendencia muy marcada desde hace años. Hoy por hoy en el mundo, más del 60% de las soluciones de tecnología nuevas que se venden están en la nube. Entonces, realmente, es más que una tendencia, es una nueva realidad hacia donde vamos. Exactamente. ¿Y Uruguay, en comparación a otros países de América Latina, en la región, cómo se encuentra? Uruguay está muy alineado con el resto de los países de Latinoamérica y está en el entorno del 11-12%. O sea que todavía estamos bastante más por abajo, pero con ratios de crecimiento de triple dígito, ¿no? O sea, vamos inexorablemente hacia ese lugar. Sí, yo creo que un indicador claro es, por ejemplo, Antel ya conectó todos los hogares y las empresas, o la mayoría de los hogares y las empresas con fibra, y ahora el negocio está haciendo un centro de cómputos para dar justamente servicios de outsourcing, que al final es una nube, o sea que todo se va moviendo, el sector público y el sector privado se va moviendo a ese lugar. La nube tiene diferentes capas, desde la infraestructura. Eso capaz que está bueno que charlemos un poco de qué es la nube, cómo se desarrolla, cómo se usa. Bueno, yo si querés te hago una introducción y ahora te dejo para que hable más en detalle de la solución. Tiene diferentes capas, una parte de infraestructura, el hardware mismo, que uno puede decir, bueno, yo no tengo mi hardware, sino que lo alquilo y pongo mis aplicaciones a correr en ese hardware. Esas aplicaciones para correr en ese hardware necesitan una parte de una plataforma, que es la parte administrativa, el sistema operativo, las bases de datos, que también pueden contratarse como servicio y no llevar las tuyas propias. Y el tercer paso es decir, ya ni siquiera llevo mis aplicaciones, sino que contrato como un servicio la aplicación del tercero. Entonces Azure, que es la nube de Microsoft, es una de las plataformas que da más escalabilidad y más posibilidades en ese sentido, ¿no? Eso por el lado de infraestructura y plataforma como servicio, por el lado de software como servicio, que también es parte de lo que provee la nube, son aplicaciones como puede ser el correo electrónico tradicional, un servicio de almacenaje como puede ser OneDrive o similar a lo que podría ser un Dropbox, por ejemplo, para hablar también de la competencia. Herramientas para comunicaciones unificadas como puede ser Skype o Link, todas esas herramientas son servicios que están basados en la nube. La nube básicamente lo que es una respuesta a las tendencias mundiales de la movilidad, de la proliferación de dispositivos, de los grandes volúmenes de datos, de las redes sociales. Es decir, son diferentes proveedores de servicios que lo que hacen es tener sus grandes centros de cómputos donde almacenan, desde donde proveen estos servicios que tanto los usuarios o los consumidores finales y los usuarios de empresa consumen. O sea, son diferentes lugares físicos. Sí, imaginémonos un edificio enorme lleno de... un centro de cómputos, exacto, desde donde se proveen estos servicios. Se les llama nube porque al ser cientos los proveedores que tienen estas soluciones de nube, bueno, no es que esté ubicado en un único lugar fijo, sino que están dispersos alrededor de todo el mundo. Pero básicamente es eso, no lo tengo en mi centro de cómputos como era el modelo tradicional de empresas, sino que lo contrato fuera. O lo que es más común en las empresas, tengo el modelo híbrido que se llama, es decir, tengo parte de mis servicios dentro de la empresa, aquellos para los que estoy más acostumbrado, aquellos que responden en el ejemplo de la empresa de entradas para espectáculos, aquello que responde más a mi promedio, a mi tráfico normal, tradicional. Cuando excede voy directamente a la nube en forma automática para tomar ese tráfico excedentario. Entonces ahí manejo un modelo híbrido, digamos. Y en el caso de las empresas, ¿cómo se contrata? ¿Cómo se trabaja? ¿Se paga dependiendo de lo que utilizo o se paga mensual o hay distintos
estilos. Sí, se paga únicamente por lo que se consume, tanto a nivel de software como servicio, como a nivel de infraestructura. Y eso es la ventaja que tiene, claro. digamos. O sea, no gasto innecesariamente. Claro, no hay un riesgo de capacidad ociosa. Sí. Claro. Aparte del costo, tiene otras ventajas que de repente no son tan tangibles para el que no está metido en este mundo, pero digo, el tema de estar siempre actualizado en tu centro de cómputo es un tema que es muy caro, el mantener niveles de servicio adecuados, el no depender de un administrador. En muchas empresas pasa que se va al administrador, que es el que sabe, y bueno, chau, no hay los forma datos, de cómo entrarle, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, al vos estar tercerizando el servicio en una empresa que maneja un volumen mucho mayor que el que vos podés manejar en tu propia empresa, te asegurás que esas cosas se cumplen, porque aparte está preparado para estándares muy superiores a los que probablemente tu empresa necesite, y en un aspecto que es la seguridad. Que tiene esa respuesta inmediata y... Claro, y en un aspecto que es la seguridad, que es algo que mucha gente se preocupa, seguramente es mucho más seguro el servicio en la nube de un proveedor. Hay diferentes tipos de proveedores en la nube, ¿no? De uno de los proveedores como ¿Cuáles Microsoft. son los principales? Hay varios. Yo conozco solo Microsoft. En Uruguay, en realidad, que vos puedas contratar en Uruguay directamente, solamente Microsoft. Vos podés contratar otros servicios fuera de Uruguay y alojar tus aplicaciones fuera de Uruguay. Eso no es que tenga dificultades desde el punto de vista técnico, trae otras dificultades desde el punto de vista de dónde tenés tus datos, de cómo... Eso sí es fuera de Uruguay. Sí, eso es fuera de Uruguay. O sea, por eso es importante contratar una empresa como Microsoft que está localmente en tu país. Sí, más allá de dónde estén los servidores, es dónde está con el que haces el contrato. ¿Con quién sí, claro, ¿con quién vas a hablar? ¿Te vas a quejar o le vas a pedir una solución, claro, una respuesta? Que andas a llamar a un call center que te hablen en... Claro, sí. y que el contrato que vos haces está bajo las leyes de otros países. Claro, tiene que muchas... después no tenés muchas veces como y hoy respaldarte. el mundo está legislando y se está preocupando por todos estos temas que se mencionaban. De hecho, hace muy poco se estandarizó una de las nuevas normas ISO, la 27018, que justamente habla o trata de regular cómo se prestan los servicios de nube. Y cómo se prestan los servicios de nube tiene que ver con dónde están alojados los datos. Si hay un organismo regulador, por ejemplo en el sistema financiero, un banco central, que se le pueda permitir a ese organismo regulador el acceso físico a ese centro de cómputos para verificar que los datos están siendo tratados de la manera que el contrato estipula. Es decir, se le está dando un marco mucho más preciso y mucho más estricto al uso de nube, justamente por lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, se está haciendo especial foco en los temas de seguridad. Obviamente, los grandes centros de cómputos en el mundo tienen estándares de seguridad más altos que a los que uno podría acceder en su propia empresa, por un tema también de economía de escala y de inversión necesaria. Y a las empresas uruguayas es algo que le preocupa mucho el tema de la seguridad. O sea, ¿todavía tienen la suficiente confianza o todavía está como bueno eso de lo desconocido? Sí, depende cuál empresa y qué servicio es el que se quiera contratar en la nube, ¿no? Hay servicios que, lo que te digo, por ejemplo, el manejo de formularios en papel es un tema que las empresas hoy no tienen resueltos. Generalmente el área de informática no se lo resuelve porque está preocupado por los sistemas de gestión. Entonces hoy en día, ¿qué es más seguro? Tener papeles escritos, almacenados quién sabe dónde y que van en carritos y que los ve la gente, o tenerlo en un centro de cómputo en la nube. Seguramente es mucho más seguro. En ese caso ni se lo plantean. En otros casos empiezan a poner algunos peros y algunas cosas. De repente cuando hay datos más privados o... Exactamente, de hecho hoy el mundo habla de lo que llaman data classification, que es justamente eso, o sea, las empresas empiezan a desmenuzar la información que manejan, entender qué procesos resultan críticos tener dentro de mi empresa y cuáles otros puedo tercerizar, y de esa forma empiezan a decidir cuáles sí y cuáles no, y empiezan a adaptar a la nube a sus propias necesidades. No es decir, voy a la nube y corro todos mis procesos o todas mis aplicaciones. Puedo elegir la nube. Puedo elegir no. qué cosas sí y qué no, y creo que esa es la verdadera riqueza del modelo, ¿no? Claro, o sea, es decir, que se adapta a las necesidades. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Y a partir de ese análisis de información y a partir, inclusive, en algún caso, de las regulaciones de cada país a partir de los datos, poder operar en consecuencia. Bien. ¿A quién está dirigido el evento del 19? Está dirigido a niveles gerenciales y directores, sin importar de qué área. Incluso uno de los ejemplos que se va a mostrar es la gente de finanzas de Microsoft. Va a venir a mostrar cómo ellos trabajan con sus propias herramientas en la nube. Un ejemplo es cómo Microsoft hace las cosas con las herramientas en la nube, que puede estar bueno para gente que sea del área de usuario, que quiera ver cómo se hace. Exactamente. La idea es poder mostrar herramientas de uso tradicional, donde no haya que tener una curva de aprendizaje, cosas tan sencillas como el uso del Excel, por ejemplo, y cómo a partir de ahí se puede generar productividad, y combinándolo con el uso de la nube, cómo podemos predecir
determinados patrones, cómo podemos manejar la información de una manera más inteligente y pudiendo sacar elementos de negocio que nos sirva para vender más o que nos sirva para acomodar el proceso que estemos tratando de mejorar. Bien. ¿Cuál va a ser la duración del evento? Más o menos? El evento es de 9 a 12 y bueno, primero se va a presentar lo que es la tecnología de la nube, se va a hablar un poco de los aspectos legales de la nube de Microsoft, la nube de Azure. Entonces nosotros vamos a mostrar nuestras aplicaciones ejecutando sobre la nube y luego viene el ejemplo de la gente de finanzas de Microsoft que va a contar cómo ellos dan solución a su problemática, a su trabajo del día a día con las herramientas de Microsoft. Bien, los cupos son limitados, ¿cómo hay que hacer para no inscribirse? Sí, son limitados, quedan pocos disponibles, se pueden inscribirse a través de contacto@cpainnovation.com o a través del sitio web nuestro o las redes sociales, ahí está este formulario de inscripción. Bien, ¿hay que pagar una inscripción? No, ¿o es gratuito, No. es solamente se confirma la asistencia por inscripción. Se puede ir si no se está inscrito. Bien, hay que anotarse antes, no se puede ir el mismo día, pero es gratuito. Es gratuito. Gratuito. Bien, así que ya hay unos 80, 90, o sea que apurarse porque no es que tampoco quedan quedan tantos pocos lugares. cupos. Muy bien, les agradezco a los dos haber estado esta tarde aquí y bueno, mucho éxito con el evento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos, hay muchísimo más para compartir, hacemos una breve pausa y ya venimos, no se vayan.